La Alcaldía de Bogotá y el Instituto Digital de las Artes y Artes da la bienvenida a la 18ª versión del coloquio Errata. Aprovechamos para anunciarles que en la página de la revista de Artes Visuales Errata, www.revistaerrata.gov.co, podrán consultar los volúmenes del 0 al 18. Aquí aparece la página por si acaso, están todos. Con el ánimo de ampliar los temas tratados en la revista más allá de los enfoques de cada número, Errata organiza coloquios abiertos al público que permiten reunir un grupo de especialistas de diversas procedencias y ofrecer de este modo un espacio de análisis e intercambio de perspectivas alrededor de cada volumen publicado. En este número, Los derechos de los vivientes, Errata indaga en un presente que revela una crisis única. Las fuentes de agua, las múltiples especies y en general la misma biodiversidad se encuentra en peligro. En palabras de muchos se trata del advenimiento de una sexta extinción, la primera producida en la Tierra por uno de sus habitantes, los humanos. En este momento histórico es necesario hacer una reflexión profunda que examine cuáles fueron las formas de pensar y de actuar de los humanos que condujeron al planeta a la situación presente y quizá, una vez hecho esto, podría darse inicio a un cambio de paradigma. El título elegido para el presente coloquio es un guiño a la obra del sociólogo y activista chileno Antonio Elizalde Hevia, Aporías de la sustentabilidad capitalista 2012, es un artículo que reflexiona críticamente en torno a la arbitrariedad que encubre la noción de sostenibilidad. El crecimiento económico mundial, aparentemente empeñado en la preservación de la vida humana a través de la erradicación de la pobreza y del cuidado medioambiental, solo es posible a costa del sometimiento y despojo de todo otro ser viviente, el agua, las plantas, los animales y en general toda otra forma de vida, cuya apariencia no encaje con la imagen de lo que Occidente entiende como humano o como vida. Es decir, la noción de sostenibilidad económica invisibiliza una contradicción que sin embargo resulta funcional para el discurso desarrollista. En julio de 2018, la Red Sapiens, Iniciativa por la Construcción y Defensa de los Derechos Ambientales, en un diálogo con Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos, Antioquia, reveló otra estrategia discursiva del desarrollo. Parafraseando a Zuleta, la verdadera información empodera y permite la acción. Sin embargo, la información que suele brindarse a la población sobre los megaproyectos de utilidad pública tiende a desinformar. Pareciera más interesada en paralizar a su interlocutor, los habitantes de los territorios afectados por los proyectos. Para que la información brinde herramientas de acción, debe ser comprensible, debe conectarse con los códigos culturales de la población a la que interpela. Números, índices, estadísticas son tropos comunes en el discurso desarrollista y a la vez son signos difíciles de entender. La dificultad que supone su interpretación limita cualquier posibilidad de respuesta, aturde, somete, vulnera. Una vez más se hace evidente la habilidad con la cual se impone una representación sobre el progreso que, en todo caso, se sostiene sobre la degradación de otro. Zuleta y Elizalde despliegan operaciones que buscan desarmar tropos desarrollistas. Tal táctica es una vía de acción para avanzar hacia una concepción distinta sobre nosotros mismos y nuestro papel en el mundo. Hacia ese punto se dirige este coloquio, desarmar algunas representaciones en torno a la sostenibilidad económica con el objetivo de brindar herramientas para pensar y actuar. El coloquio se desarrollará de la siguiente manera. Las intervenciones de los invitados se extenderán máximo por 20 minutos para luego cerrar con la mesa del debate y con las preguntas del público. Les pedimos al público asistente que escriba sus preguntas en los formatos que les fueron entregados en el momento de la verificación de la inscripción o ahorita se van a repartir unos formatos. Ustedes pueden elaborar sus preguntas. Nos acompañan el día de hoy Antonio Elizalde Hevia y Genaro Graciano, vocero del movimiento Ríos Vivos Antioquia. El debate será moderado por Ana María Lozano. Ana María Lozano es investigadora, curadora, maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, magistra en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, doctorante en doctorado en arte y arquitectura, línea crítica y estética. Entre sus proyectos curatoriales recientes se encuentra con la curaduría Aguas Cálidas Poco Profundas, Espacio Permanente 2017, El fin de la excepción humana, de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2016, Bernardo Salcedo, Cómo hacer las cosas con palabras, Museo de Arte Moderno de Medellín, 2017. Ha estado vinculada al Museo de Arte Moderno de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno de Medellín, Museo de Arte de la Universidad Nacional y diversas galerías en las que ha llevado a cabo exposiciones. Su experiencia como curadora se remonta a 1995. En su producción escrita reciente se cuenta el texto Una gran división, humanos no humanos, del libro Humanos no humanos, una reflexión sobre el fin de la excepción humana,
de la Fundación Gilberto Osate Avendaño, 2018, Dormitorio en Mapateatro, el escenario expandido, Universidad Nacional, 2018, el ensayo Naturaleza, Paisajes, Territorios, una reflexión sobre la idea de paisaje en el arte colombiano reciente, en el libro Decir el lugar, del Banco de la República, 2017, Chircales, Ministerio de Cultura, Universidad de los Andes, 2015, prólogo al texto Echando Lápiz, Proyecto Colectivo y Colaborativo, Ministerio de Cultura, 2015. Entonces le entrego la palabra a Ana María Lozano, nuestra moderadora del día de hoy, de la tarde. Gracias, Delmar. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero presentarles a Antonio Elizalde Evia. Él va a presentar su ponencia por vías de la sostenibilidad capitalista. Antonio, bienvenido. Antonio Elizalde Evia es chileno, padre de 5 hijas e hijos, abuelo de 10 nietos y nietas y 2 veces bisabuelo. Licenciado en Sociología de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Valencia, rector emérito de la Universidad Bolivariana de Chile, presidente y director de la Fundación Sociedades Sustentables, integrante del directorio del Canelo de Nos, director de la revista Polis, director y editor de la revista Sostenibilidades, autor, coautor y editor de varios libros, entre ellos Desarrollo Humano y Ética para Sustentabilidad, Utopía y Cultura, Navegar en la Incertidumbre, el resignificado del desarrollo, el poder de la fragilidad y las nuevas utopías de la diversidad. Es profesor invitado en diversos programas de posgrado de universidades de América Latina y de España. Miembro de consejos de redacción y comités editoriales de una veintena de revistas académicas españolas y latinoamericanas. Ha investigado y escrito extensamente desde hace ya varias décadas en revistas españolas y latinoamericanas sobre temas de desarrollo, medio ambiente, pobreza, educación, ética y epistemología. Entonces, quiero presentarlo y también quiero presentar a nuestro otro ponente, Genaro, bienvenido, nos encanta que ambos estén acá. Genaro Graciano es el vocero del movimiento Ríos Vivos en Antioquia. Genaro Graciano es campesino habitante del municipio de Ituango, Antioquia, cuya vida ha encomendado al campo como productor agrícola y pecuario. Durante 15 años se dedicó al servicio comunitario de fomento y prevención en el sector salud como promotor rural. La llegada del proyecto Ituango a su territorio cambió radicalmente su vida, le obligó a buscar otros medios de subsistencia, le confrontó con nuevos aprendizajes y le obligó a actuar y a buscar formas de organización en favor de los derechos de los afectados por megaproyectos en Antioquia y el resto del país. En la actualidad es vocero del movimiento Ríos Vivos, única iniciativa social y ambiental de oposición a Ituango, que articula gran diversidad de actividades que buscan el buen vivir alrededor de las riberas de ríos como el cañón del río Cauca, lucha por la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, la permanencia en los territorios y la apuesta por la transformación de la política minero-energética del país. Entonces, digamos que ya está el debate lanzado. Ya nos conocen como rápidamente a través de esas reseñitas a nosotros tres. Yo quisiera hacer una lectura breve con la que quisiera introducir el debate en relación a los derechos de lo viviente y de lo vivo. Dice así: uno de los mitologemas que ha estructurado el mundo en Occidente es la separación entre humanos y naturaleza, o dicho de otro modo, entre humanos y mundo. ¿Qué argumento o grupo de argumentos podrían validar la construcción de esta frontera? Esa es una pregunta que a mí me ha obsesionado los últimos 10 o 15 años. No entiendo qué justifique entender esa separación. ¿Qué mitos escondidos en la oscuridad de los tiempos dieron paso a esa creencia? El humano occidental ha creído por milenios que su lugar es el centro del mundo y por tanto se ha adjudicado la libertad para usar, modificar o matar todo lo que en él existe. Mirar desde otro paradigma permite ver lo monstruoso que es ese punto de vista y quizás cambiarlo podría permitir hoy entender que esas vidas deberían tener derechos como los que exigimos hoy para nosotros. Quizás así se podría evitar una guerra mundial, como dice Michel Serres, es decir, cuando él dice una guerra mundial, dice una guerra entre los humanos y el mundo. Eso lo dice en el Contrato Natural de 1990. El texto que sigue tiene que ver con una serie de preguntas que persigo hace años. A veces uno
yo creo y los invito a todas y a todas a pensar lo siguiente, y es que uno cree que uno es muy poco, uno no puede contra multinacionales, uno no puede contra políticas interestatales. Por otro lado, creo que es una obligación ética de nosotros preguntar qué puedo hacer yo, y desde lo que uno puede hacer yo creo que vale la pena y sí hace cambios. Yo, por ejemplo, como docente, como curadora artística, hago desde mi escenario lo que para mí todos los días es desde mi vida privada y desde mi vida, llamemos pública, como docente y curadora. Entre otras, digamos, ideas, pongo en conexión autores, artistas, obras plásticas y argumentos para problematizar desde el arte el papel protagónico que se adjudicó el humano sobre otros vivientes y cuyo abuso ha traído consecuencias funestas para este planeta. Uno de los relatos bellos que tiene la Biblia tiene que ver con un Dios que hace de barro a su criatura favorita, por lo menos en la religión católica. La conexión etimológica entre barro y humano, humus, homo, o entre tierra y hogar, humus, home, remite secretamente a ese origen mítico. Hay una persona que discute con Donna Haraway y le dice a ella que él propone que no se hable de las humanities, sino de las humusities, pensando otra vez en esa etimología con humus, con barro, con tierra. Podríamos haber pensado como parte de la tierra, esta narración podría haber sido motivo de humildad. Podríamos habernos pensado como parte de la tierra, pertenecientes a lo bajo, siendo lo bajo símbolo de grandeza y de dignidad. No obstante, estar cerca de la tierra se entiende como degradante. Y tener proximidad al lodo, a las raíces o a la arena en general, a cualquier imagen que nos recuerde nuestro contacto con la tierra o la posibilidad de estar en una posición corporal distinta de la erguida, tiene connotaciones negativas. El humano occidental construyó discursos, mitos, filosofías y religiones que constituyeron otros tantos pedestales para alejarnos cada vez más de la tierra, del fango, del humedal, y así construir un poder solitario, extrañados del mundo, abajo en la tierra. Hace algunos años me encontraba revisando un grupo de textos que me pudieran ofrecer algo de luz respecto a lo que yo creía era un odio atávico a la selva en nuestro país. Ese lo veía manifestarse diariamente en los discursos del entonces presidente, en los bombardeos que casi a diario se verificaban en las zonas periféricas del país, en las narraciones de los ex secuestrados. También se expresaban los llamados a hacer colonización del suroriente del país. Se hacían presentes en la vida diaria por medio de modismos, frases hechas, insultos que se integraban invisiblemente en el habla cotidiana, manifestando el desprecio al monte, a la maleza, a la selva y a sus habitantes humanos, animales, vegetales. Ese odio lo veía habitar en el lenguaje, inscrito en el lugar común ideológico de cada uno de nosotros, colombianos. Entre búsquedas bibliográficas, entrevistas y lecturas llegó a mí el libro de Robert Pogue Harrison. Ese libro se llama Forests, The Shadow of Civilization. No está traducido ni creo que lo van a traducir. Es del 92, es un libro increíble. Los bosques, sombra de la civilización. Una vez en mi poder me sorprendió por su original acercamiento al tema, así como por su decisión de escrutar en textos literarios e históricos una cierta forma de ver la naturaleza. La pregunta de trabajo de Pogue Harrison podría ponerse en los siguientes términos. ¿De dónde proviene? Se parece a mi pregunta. ¿De dónde proviene el odio psíquico del humano a los bosques? ¿De dónde proviene el odio psíquico del humano a los bosques? ¿De dónde la separación trágica entre humanos y naturaleza? ¿Dónde ir a buscar ese origen para producir trazados, para así por lo menos inteligir cómo fue establecido ese antagonismo arcaico? Buscando respuestas, el autor se encontró con la singular producción intelectual del siglo de las luces que se llama la Ciencia Nueva, ambicioso proyecto de filosofía de la historia realizado por un napolitano que se llamaba Giambattista Vico. Es un libro rarísimo, súper interesante, que es medio ficcional, medio histórico. La Ciencia Nueva, en uno de sus primeros apartes, se embarca en la construcción de una hipótesis acerca de cómo pudo haber sido el origen de la civilización. Vico señala 3 grandes instituciones universales fundamentales para el desarrollo de la misma: la religión, el matrimonio y el enterramiento de los muertos. Los 3 están profundamente relacionados entre sí, se tejen alrededor de la tierra y tienen efecto tras el acto de asentarse en un lugar, de establecerse en un locus. Dice así: las primeras comunidades humanas produjeron claros en los bosques primarios buscando sembrar otro tipo de árbol, el árbol genealógico.
producir un claro en el bosque y proclamarlo como lugar sagrado para la familia, de acuerdo con Vico, dice Paul Harrison, fue la forma original de apropiación que le abrió espacio a la sociedad civil. Fue el primer acto decisivo, motivado por la religión, acto que condujo a la fundación de ciudades, de naciones, de imperios, abrir claros en el bosque. En este fragmento extraordinariamente rico y sugestivo, Paul Harrison agrupa varios de los conceptos fundamentales desarrollados por Vico. Para entender más hoy, que quiero ir un poco atrás y traer en el contexto de la narración del napolitano. Según Vico, los primeros hombres después del diluvio habitaban el bosque habiendo perdido su humanidad, entregados a sus deseos, reproduciéndose bajo las sombras de los follajes, sobreviviendo de forma desordenada, instintual y caótica. En algún momento, por primera vez, cayó un rayo y un trueno se hizo oír. Los hombres alzaron la cabeza y no vieron sino las copas de los altos árboles, los imbricados follajes apretados entre sí. No obstante, imaginaron la fuente del sonido y sintieron a la divinidad. De allí se les sobrevino la necesidad imperativa de producir claros en los bosques, según Vico, para poder ver a Dios y aún más, para poder ser vistos por Él. De esta manera, los claros serían el lugar de asentamiento de los primeros grupos humanos, regidos por lógicas y límites fronterizados del bosque y con él de la animalidad. Allí los humanos comenzarían a narrarse como vida distinta de esa otra vida, de la producción de esos claros, de la tala de esos bosques, de la quema de las zarzas, de las malezas, surgió el grano y con él la agricultura, así como los asentamientos humanos. También la historia pediría su lugar, pues en cuanto se enterraron los muertos, se diferenció el pasado del presente y se construyó memoria y tradición. Según Vico, puesto el bosque lejos, las instituciones humanas pudieron libremente desarrollarse. Este texto mezcla extraña entre la ciencia, la historia y el mito. En su momento fue supremamente influyente en no pocos pensadores, historiadores y filósofos del siglo XVIII y aún del siglo XIX. Leerlo y repasarlo resulta instructivo, pues ayuda a reconstruir un origen ilustrado de la forma de ver antrópica o la forma de ver antropocéntrica. Pues ayuda a reconstruir un origen ilustrado de la forma de ver antrópica. En la ciencia nueva se afirma la producción de un antagonismo traumático entre humanos y naturaleza. Desde esa narración y de la mano de un pensador ilustrado, la civilización tuvo lugar en el marco de una lucha violenta, en el medio de la cual la naturaleza debió de ser vencida, violada, talada, quemada, y si no, docilizada y domesticada. Bien, una segunda parte, ya rapidísimo, tiene que ver con el nombre propiamente de la... Perfecto, con el propio nombre de este número de la revista Rafa, saco este fragmentito de Michel Serres. Si tratamos al mundo como un objeto, nos condenamos a volvernos a nuestra vez objetos de ese objeto. Una de las cosas que él dice en 1990, en el contrato natural, piensen en eso, 1990, es que va a haber un efecto rebote, dice él en el 90, va a haber un efecto rebote. Van a empezar a suceder cosas que van a tener que ser secuelas de la forma como nosotros conceptualizamos y convertimos en recursos, convertimos en elementos, orígenes de dinero al planeta y a las diferentes formas de vida que están en ese planeta azul. Sigamos. Es del 90, el contrato natural. Quisiera recordar eso. En el 90, Michel Serres, cuando dice que hay que hacer un contrato con la naturaleza y con el planeta, la gente se muere de la risa. Estoy hablando de un filósofo importantísimo francés, y además es un científico historiador de la ciencia. Y cuando él dice que hay que hacer un contrato con la naturaleza, la gente se muere de la risa. Él es un payaso de los filósofos y de los científicos. Y de hecho hay un texto que para mí es emblemático, que se llama Breve Tratado del Paisaje, es de un francés también, Alain Roger. Alain Roger, en ese libro que es sobre el paisaje, dedica un capítulo a burlarse de Michel Serres. Y una de las cosas que dice, que me impresiona mucho, me puedo mirar, dice que Michel Serres es más o menos, dice, un chamán en trance. Cuando dice chamán en trance, quiero que sepa que lo dice burlándose hasta los cuerpos. Es un chamán
en trance cuando dice que hay que hacer un contrato con la naturaleza. En el 2007-2008, hace poco tiempo, se hacen dos constituciones, la de Ecuador y la de Bolivia, que algunos de ustedes conocen divinamente, o si no, pueden accesar, porque obviamente son materiales de libre acceso, son constituciones, y en ambas constituciones, sobre todo en la de Ecuador, se dan y se le otorgan derechos a la naturaleza. Ya en Colombia se han hecho jurisprudencias al respecto, muy tempranas, pero se han hecho ya jurisprudencias al respecto. Con eso quisiera decir lo siguiente, quisiera anotar esta idea. La idea es, eventualmente, el lenguaje requiere, por ejemplo, de la imaginación, requiere de la ciencia, del arte, requiere de la filosofía, aún del cine o de las crónicas periodísticas. Eso lo dice una persona que se llama Richard Rorty, que me parece muy visionario. Dice, necesita para que se cambien los paradigmas, y de hecho en el lenguaje entran unas ideas que en otro tiempo serían impensables. Hay que introducirlo desde la imaginación y del lenguaje creativo. Por ejemplo, por cierto, de nuevo dice, desde el arte. Y quiero plantearles que desde el campo del arte, hoy día, hablar de derechos de la naturaleza para ustedes y para mí no es una cosa de mofa ni es de risa. No es de risa pensar que el río Amazonas tenga derechos. Esto que les estoy mostrando es la segunda cosa que les quiero mencionar. Esto es el río Amazonas, y les quiero decir, debajo del río Amazonas hay un río subterráneo. Es posiblemente las aguas más largas y subterráneas que hay en el planeta. Más se llama. Y este río tiene, los quiero poner porque les quiero lanzar esta idea también. Los humanos no entendemos como vida lo que no vemos, pareciera. O sea, aquello que está por encima de la otra, es una rata, es un cerdo, no sé, está viviente. No, hay una cantidad de cosas. Tocaré como recordar, o sea, usando el lenguaje y rehusando que parezca obvio, decir, así usted no lo vea, hay viviente, y los vivientes no son los que usted cree que son. Y cuando usted está hablando de una montaña, ella es también viviente, y cuando está hablando de un río, aún de un río que no está viendo como el río que está debajo del Amazonas, él está ahí, es viviente. Y cuando usted hace fracking, usted está envenenando eso. Siguiente imagen, ya corriente cerrada. Corriente cerrada. Eso me lo dijeron este año, me lo dijo un estudiante mío del Amazonas, me dijo, Ana, el Amazonas es una cloaca. Me lo dijo hace un mes, un estudiante mío en el Amazonas. Primera negra, segunda negra. Esto es algo que cada cierto tiempo hago este ejercicio, y es que miro las eras geológicas y se lo juro, no me crean mal, yo no hice nada distinto, coger la primera imagen que me salió. Y hagan ese ejercicio hoy. Eras geológicas. Miren lo que aparece ahí. Sin querer queriendo, así seamos los menos maliciosos del mundo, es teleológica, y al final el humano eso es lo que termina. Es como todo el desarrollo del planeta termina en un cuerpo humano, por cierto, masculino. Eso me interesa. Sigamos, después del anterior coloquio, que quede claro. Veamos la siguiente. Y desde luego quiero recordar eso también para esta discusión antropoceno, ese término, ¿no? La presencia del humano tan radicalmente impactante en el planeta como para considerarla por algunos, por ejemplo, por ustedes en el 2000, pero hubo gente antes que ya empezó a usar la noción de antropoceno como para considerarla como una era geológica. Hay gente que usará capitaloceno. A mí me gusta el capitaloceno. El capitalismo transforma el planeta de formas radicales. Y de verdad pareciera no interesarlo hasta qué punto interviene en el planeta. Sigamos. Y tercera anécdota. Esta la he oído muchas veces en Bogotá, en Ocaña, en Letiz. O sea, entonces la gente cuando sabe que me preocupa a mí y que me preocupa el derecho de los vivientes, me dice, Ana, yo soy súper juiciosa, yo voto la basura en la caneta. Y me lo dicen con una cara de beatitud profunda. A mí me impacta, y con eso quiero decirles lo siguiente. Berman lo decía en el anuncio, estamos al borde de una sexta extinción. O sea, la gente está hablando de que va a haber
unas olas de migraciones, porque la gente ya no va a migrar porque por la violencia ni por el hambre, van a huir del calor, por ejemplo. Van a huir de zonas que van a empezar a inundarse. Ahorita voy a hacer una inauguración este viernes, es en la Antártida, delante de la gente investigadora en la Antártida se está derritiendo los hielos. Y la gente todavía cree que pensar en el planeta es tener 2 canecas en la casa. Listo, diciendo esto, tienen la palabra Antonio y Genaro. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Agradezco la invitación que me hizo la revista Ratas. Y bueno, yo habitualmente lo que hago es hacer una presentación en PowerPoint porque es la única forma de evitar caer en la divagación, que soy muy propenso. Y como digo cosas interesantes, de repente la gente queda enganchada con eso y no logro el objetivo perseguido, ¿no es cierto? Yo mismo me distraigo. Entonces, voy a, digamos, fundamentalmente a presentar lo siguiente. Lo que pretendo es demostrar que los modelos y prácticas desarrollistas actualmente vigentes en el mundo son absolutamente insustentables y entraron en colisión con los límites del planeta. Hay un imaginario hegemónico, un sistema de creencia y de lenguaje instalado en el mundo actual, como una visión de mundo que nos encamina hacia un suicidio colectivo. Para proponer entonces un profundo cambio paradigmático que dé origen a una visión renovada del mundo y a nosotros mismos, buscando avanzar hacia una nueva moralidad civilizatoria y el tránsito hacia nuevas instituciones y prácticas sociales. Me comienzo a contar los 20 minutos. Bueno, lo dice Einstein. En nuestro imaginario colectivo, soñar no cuesta nada. Y entonces una información que está ya disponible desde los años 70, sobre la imposibilidad del crecimiento infinito. Dice Asimov que si la población terrestre continúa duplicándose al ritmo que se lo está haciendo cada 35 años, cuando llegue el año 2600 se habrá multiplicado por 100.000. La población alcanzará los 630 millones de habitantes. O sea, vamos a tener espacio entonces para 3 centímetros cuadrados por persona. ¿Ya? Ahora, si la especie continúa multiplicándose al mismo ritmo, en el 3550, la masa total del tejido humano será igual a la masa de la Tierra. Como hay gente que es muy optimista, que cree que es posible la migración a otros planetas y mantener entonces el crecimiento infinito, un dato interesante. Si hubiera 1 millón de millones de planetas habitables en el universo, se pudiera transportar gente a cualquiera de ellos cuando se estimara conveniente, o sea, hemos resuelto el problema de la quinta dimensión, ¿no es cierto?, el cálculo cuántico y consecuentemente entonces cualquiera de las, digamos, ensoñaciones, ¿no es cierto?, de las cuales nos presenta la ciencia ficción han sido resueltas. Bueno, cada uno de esos planetas quedaría abarrotado literalmente y solo ofrecería espacio para estar de pie allá por el año 5000. En el año 7000, la masa humana sería igual a la masa de todo el universo conocido. ¿Perdón? Claro que es absurdo. Ese es el problema. El problema es que la raza humana no puede crecer durante mucho tiempo al ritmo actual, prescindiendo de cuánto se haga con respecto al suministro de alimentos, agua, minerales y energía. Y conste, estoy citando a Asimov, que lo decía ya el 73, no digo no querrá, no se atreverá o no deberá, digo lisa y llanamente no puede. Sin embargo, ¿no es cierto?, estamos instalados en un lenguaje, que es el lenguaje economicista, que cree que el crecimiento exponencial puede continuar perpetuamente en un mundo finito. Y consecuentemente entonces Kenneth Boulding, profesor de economía en la universidad, no recuerdo en este momento, pero que fue presidente de la Asociación de Economistas de Estados Unidos y la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia, dice, quien cree eso es un imbécil o un economista.
Y hay un aforismo jurídico que dice, a declaración de parte, ¿no es cierto?, relevo de prueba. ¿Ya? Entonces, la cuestión es la siguiente. El siglo XX, datos duros. La población humana pasó de 1,6 mil millones a 6 mil millones. 4 veces se duplicó. La economía mundial creció 14 veces. El uso de energía 16 veces. El uso de agua 9 veces. El incremento del dióxido de carbono 13 veces. Las emisiones industriales 40 veces. Y si habláramos en términos de lo que creció la economía financiera, probablemente tendríamos que hablar que creció cerca de unas 200 o 300 veces. Detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Concepto de desarrollo como fundamento de un sistema de lenguaje hegemónico, ya lo ha dicho Esteban, ocupa una posición central. Yo mismo en los años 60, ¿no es cierto?, fui apóstol del desarrollo durante casi una década, antes de descubrir, ¿no es cierto?, la imbecilidad en la cual estaba instalado. Mito del desarrollo. Pregunta para una reflexión crítica. Las palabras develan y también ocultan. Veamos cómo le vamos cambiando, diciendo, hablando primero de crecimiento, después desarrollo, desarrollo sustentable, desarrollo humano. Ahora último, desarrollo humano sustentable. ¿Qué desarrollo? Basta que abramos la prensa y veamos, ¿no es cierto?, los niñitos que flotan ahí en el Mediterráneo o los que posiblemente flotarán ahora en, digamos, los ríos y los que se caen cruzando ahí el puente entre México, ¿no es cierto?, y Guatemala. O en Siria, o aquí mismo, ¿no es cierto? La gente que está desplazándose, escapando de una eventual catástrofe, ¿no es cierto?, ahí en Antioquia. ¿Qué es sustentabilidad? O sea, mares completos que han desaparecido. El mar de Aral, el lago Popó, en Bolivia, ¿ya?, que aparecía en los mapas, digamos, cuando yo era, aparecía como el segundo lago más grande, ¿no es cierto?, del continente de Sudamérica, ¿ya?, después del Titicaca. No existe. ¿Qué humanidad? Los 60 años digamos, de tragedia bélica en este país nos hacen preguntarnos sobre qué humanidad. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Más crecimiento se traduce en más inequidad. En cualquiera de las 3 últimas décadas, el crecimiento económico mundial ha sido superior al registrado desde el año 0 hasta el año 1950. Y cada década, ¿no es cierto?, prácticamente seguimos lo mismo. Sin embargo, nunca ha sido mayor la brecha entre rico y pobre, ni han sido mayores las manifestaciones de violencia, desencuentro, comportamientos evasivos, ni hemos tenido una crisis ecológica más intensa y extendida, que nos tiene al borde del suicidio. Bueno, ya lo dice Riz, acostumbramos construir catedrales o construimos mundos mágicos, digamos, tipo Disneylandia. Y entonces, como lo dice Thoreau, no existe ninguna disciplina, excepto la economía, que intente hacer que el mundo actúe como ella cree que debería comportarse. Pero lo que ocurre es que lo que hace el Homo sapiens y lo que hace el Homo económico varía son frecuentemente cosas muy diferentes. Esto, sin embargo, a diferencia de las ciencias y no, ¿no es cierto?, de lo que son las ideologías, no hace que el modelo básico esté equivocado. Solo significa que se deberán tomar acciones para torcer al Homo sapiens de conformidad con el Homo economicus. De esta manera, en vez de ajustar la teoría a la realidad, se ajusta la realidad a la teoría. De un mito economicista, más siempre es igual a mejor, calidad de vida es igual a cantidad de bienes, crecimiento igual a desarrollo, liberalizar los mercados es conveniente y necesario para todos, la libertad de elección en el mercado nos hace a todos más libres, el crecimiento elimina la pobreza, la tecnología todo lo puede, la naturaleza no es imprescindible. Esto cita de Robert Solow, Premio Nobel de Economía. ¿Ya? Incluso a quienes lo requieran, me piden en un momento el dato preciso y se lo ubico porque en algún texto lo tengo allí identificado en qué momento lo dijo, ¿no es cierto?, en qué publicación. Y entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que estamos instalados en lo que podríamos llamar unas adicciones civilizatorias. Y esas son las que nos están conduciendo al suicidio. Adicción al consumo. Nació el turbo consumidor, como lo señala Lipovetsky, un homo consuméricus de tercer tipo,
un turboconsumidor desatado, móvil y flexible. Ha surgido una nueva economía, la economía del deseo, que deja de ser economía de la demanda para convertirse en economía de la oferta. Su función es producir sujetos deseantes, o lo que es igual, hacer a los individuos conscientes de sus carencias, obligarles a que se sientan frustrados, fomentar la envidia al vecino, etcétera, etcétera. Los consumidores son los que estamos sentados aquí, los que tenemos, ¿no es cierto?, acceso a televisores, internet, teléfono, ¿ya? Podemos movernos en medios, digamos, de transporte que son cada vez más rápidos, teóricamente, etcétera. Pero que cada día entonces nos vamos encontrando con que este desconocimiento entonces de las leyes básicas de la física va haciendo que comiencen a colapsar nuestros sistemas urbanos. O sea, todas las ciudades están construyendo autopistas de alta velocidad para circular en torno a ellas, pero en el momento en el cual se entra al flujo urbano, se tiene que entrar a la velocidad a la cual entra una persona caminando, 5 o 6 kilómetros por hora. La gente sale, ¿no es cierto?, los fines de semana a los alrededores, y resulta que la práctica es casi como ir a hacer, por así decirlo, el camino de Santiago, digamos, ahí, en definitiva, como peregrinaciones, porque a la larga terminan tardándose en un trayecto que son unos cuantos decenas de kilómetros, lo que se tardaría, ¿no es cierto?, posiblemente en una peregrinación hincado de rodillas a alguna virgencita, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si hay mejoramiento o deterioro de la calidad de vida, sobre todo cuando los problemas que hoy por hoy nos plantea fundamentalmente la OMS están vinculados con, por ejemplo, la obesidad o el endeudamiento personal que se traduce en problemas de salud mental, incluso en muchos suicidios. ¿Ya? Adicción a la energía. Veamos lo que ha pasado. Pasamos de las sociedades que llamamos primitivas, 2.000 kilocalorías diarias, a más de 230.000 en la actualidad. Y esto se traduce en qué cosa? En una asimetría en el consumo de energía, que lo expresa este mapa, digamos, ver el mundo de noche. Entonces, estamos en una situación de lo que llama William Catton, rebasados. Y en ese contexto de que hemos rebasado prácticamente los límites, la necesidad primordial de la humanidad es mantenernos humanos frente a las presiones deshumanizantes. Entonces hay que cambiar el switch, hay que cambiar nuestra moralidad, hay que cambiar, digamos, en el fondo, la manera como nos pensamos nosotros mismos. Porque si no, caminamos a un suicidio colectivo, a un genocidio, a una deshumanización absoluta. Entonces, a ver, estamos finalizando una época que nos encamina fundamentalmente hacia cambio climático, que se traduce escasez de agua y guerras por ellas, colapso energético, sobrepoblación, crisis alimentaria, hambruna generalizada, individualismo patológico, posesivo y compulsivo, ecofascismo, genocidio, guerra, deshumanización. Y entonces el problema en este contexto, ¿qué es lo que nos plantean las élites políticas, económicas? Alimentos para humanos o alimentos para autos y reses. En el fondo, la famosa, por ejemplo, economía verde, el capitalismo verde, que se ha planteado en foros internacionales, los cuales se debate esto, plantea, ¿no es cierto?, como gran panacea la producción de biocombustible. Etanol para sustituir al petróleo, de esa manera estaríamos reemplazando los fósiles, ¿no es cierto?, que hemos ido sacando, ¿ya? Compitiendo con el fracking, porque en el momento se planteó incluso estas alternativas de lo que sería, ¿no es cierto?, biocombustible, antes de que se descubrieran las tecnologías del fracking para poder incluso perforar, ¿no es cierto?, demoler la base geológica de la Tierra, generando todos los problemas de contaminación de napas subterráneas de agua, etcétera, etcétera. O sea, incluso de males que ni siquiera somos capaces aún de darnos cuenta de lo que eventualmente puede traducirse. Y entonces, donde se producía, digamos, anteriormente maíz, trigo, sorgo, mijo, ya se está produciendo soja. Para alimentar entonces, ¿qué cosa? Fundamentalmente un tipo de dieta que en la práctica no es sustentable. No es sustentable para los humanos y para las propias especies vivas, ¿no es cierto?, con las cuales compartimos este planeta. Y en este contexto, la dieta de los pobres, digamos, que eran estos alimentos, se bate en retirada. Entonces, bueno, vamos, como lo dice Boff, estamos por primera vez en un contexto en el cual podemos autodestruirnos.
Y entonces la situación es la siguiente. Se ha planteado hoy por hoy que la unificación del espacio económico mundial en moldes capitalistas, en la práctica nos plantea una bifurcación, ¿no? El capitalismo triunfa al ocupar todos los espacios como pretende, y entonces acaba con la ecología y pone en riesgo el sistema tierra, o triunfa la ecología y destruye el capitalismo. Esta vez no va a haber un arca de Noé que salve unos pocos. O nos salvamos todos o perecemos todos. Y entonces tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, costumbre de vivienda, alimentación, crecimiento, actividades, comercio, viaje, que son formas de negar el problema. Un callejón sin salida, porque el modelo dominante es insustentable. En un mundo finito no hay crecimiento ilimitado, la globalización de este modelo lleva al colapso del planeta, la protección de la naturaleza viene a ser un boomerang suicida para el ser humano, las ganancias del desarrollo se privatizan mientras las pérdidas se socializan, incluso están apareciendo los ejércitos privados, como ya lo señalaba Attali, ¿no es cierto?, años atrás en Breve Historia del Futuro. El modelo se impone a sangre y fuego, se militariza. Y entonces, algo que hemos olvidado, la lógica del capital. El capital requiere por su propia naturaleza, su insaciabilidad y codicia, mantener su tasa de ganancia. Y para ello le es necesario seguir explotando lo que sea posible. Su lógica es convertir todo en objeto de ganancia. Para ello, todo lo que es abundante lo torna escaso y así puede asignarle precios que hacen posible mercantilizarlo. El crecimiento permanente está en su ADN. No puede dejar de crecer. Su voracidad no tiene límite y nos está conduciendo hacia un suicidio colectivo. Cualquiera que crea, ¿no es cierto?, en el crecimiento, yo le diría que es por alguien que atenta profundamente contra la vida y contra la humanidad. Entonces, estamos en una época, ¿no es cierto?, que está terminando, donde todos los actuales dispositivos hegemónicos, científicos, tecnológicos, políticos y culturales fueron acuñados, ¿ya?, pero donde no se conocían los límites. No se conocían, digamos que en la práctica hay límites biofísicos que tenemos que necesariamente reconocer si queremos permanecer vivos. Entonces, para eso hay que revisar todo. Hay que revisar nuestras instituciones, revisar, digamos, en el fondo, todo lo que heredamos de esa visión de mundo. Deberemos entonces repensar lo que queremos, lo que podemos y lo que perdemos. Bueno, la tengo más, hay alternativas, propuestas, pero quisiera fundamentalmente, no sé, avanzar en la perspectiva siguiente. Premisas necesarias para un cambio en la visión de mundo y de paradigma civilizatorio. Después de mucha lectura, de muchos años reflexionando sobre esto y haber compartido en distintos espacios, 3 simples afirmaciones. La primera, lo dice Gandhi. Es robo tomar algo de otra persona aun cuando nos lo permita, si no tenemos real necesidad de ello. No deberíamos recibir ni una sola cosa que no necesitemos. No siempre nos damos cuenta de nuestras necesidades reales, por lo cual la mayoría de nosotros multiplicamos nuestras carencias convirtiéndonos inconscientemente en ladrones. Si le dedicáramos una mínima reflexión al tema, veríamos que podemos desembarazarnos de una gran cantidad de necesidades. Quien practique la observancia del no robar, llegará a una reducción progresiva de lo que necesita. Segunda afirmación, es un biólogo colombiano que hace ya años atrás escribió lo siguiente: estamos muy cerca del punto de no retorno, aquel punto en el cual los sistemas de regulación naturales se disparan en un sentido de retroalimentación negativa. Cuando el enfermo llega a los 42 grados de fiebre, se activa la combustión interna y se dispara un círculo vicioso. Más calor, más combustión, más calor, y el enfermo muere. Principio de abajamiento. La solidaridad por abajamiento obliga a renunciar al disfrute de algunos derechos e incluso a ir en contra de nuestros propios intereses. Esa es la moralidad que requerimos. La solidaridad exige hoy que los fuertes se abajen con los débiles, puesto que en un mundo único, desigual y antagónico, no es posible ser solidarios sin quedar afectado radicalmente el propio bienestar, ya que nuestro modo de vida no se puede generalizar a toda la humanidad. Esta solidaridad consiste entonces en organizar toda nuestra institucionalidad, nuestra legislación, nuestra manera de ver el mundo, nuestros valores, nuestras prácticas de socialización, de educación, desde los derechos de los menos iguales. Se trata de abajarse hacia ellos, ya que no va a ser posible que ellos suban al nivel que hemos alcanzado nosotros.
es hora de desarrollar una solidaridad que vaya más allá de la que llevó a cabo el movimiento obrero en el siglo XIX. Una solidaridad por ascensión, que pretendía cambiar el sistema, ir más allá incluso de la solidaridad por distribución, que creó el estado de bienestar, las sociedades nórdicas, ¿no es cierto?, que ya solo pretendía mejorar el sistema. Se trata ahora de crear una solidaridad por abajamiento, una solidaridad compasiva que sea capaz de ir contra los intereses de los países ricos y de generar vida y desarrollo humano en todo el planeta. Ahí la cortina nos está llamando, digamos, en el fondo, a pasar la virtud de la prudencia por el corazón y llaman la cordura. Ella nos está hablando, ¿no es cierto?, de la necesidad de una razón cordial, que implica entonces en el fondo nuevas normas éticas. Consumir de un modo tal que, digamos, no se ponga en peligro el mantenimiento de la naturaleza, y consumir por otra parte de un modo tal que en la práctica promueva la libertad de todo ser humano. Entonces, requerimos una nueva concepción de la realidad de nosotros mismos, cambiar, digamos, el episteme fundamental en el cual estamos instalados en Occidente, un principio de la sustancialidad, que es objetual, la realidad es un mundo de objetos, de cosas, y pasar, ¿no es cierto?, a esta propuesta que se plantea en el mundo andino, el principio de la relacionalidad, de lo evidencial. La realidad es un mundo de eventos, de relaciones. Eso es lo que estamos perdiendo. La posibilidad de seguir siendo el ápice del proceso evolutivo de la vida. Entonces, bueno, tenemos que cambiar nuestra tecnología, nuestra forma de ver el mundo, una realidad que la vemos como exterior a nosotros, ese mundo objetivo que nos hemos construido, que hemos pensado, pensar que casi todas nuestras tecnologías son exosomáticos y todos los dispositivos culturales dominantes tienen esa orientación hacia la exterioridad. De manera que hemos entonces olvidado que el esfuerzo fundamental hay que ponerlo no lo que está afuera, sino que lo que está adentro. Si yo cambio, cambia el mundo. Y bueno, hay aporte para eso, la visión que nos provee Sumak Kausai. Bueno, esta presentación va a quedar aquí, van a estar los elementos, así que quienes la quieran, la pueden pedir, ¿no es cierto?, solicitar, ¿ya? Para no, digamos, latearlos más, termino con lo siguiente. Basta de crecimiento, a distribuir el desarrollo. El bienestar y la riqueza que tenemos en el mundo es más que suficiente para que todos podamos ser plenamente humanos, para que seamos dignos de la condición humana. Lo plantea un economista como Naredo, ¿no es cierto?, ¿ya? Lo plantea Daly. Las consecuencias económicas y sociales del estado estacionario son enormes y revolucionarias. Los flujos físicos de producción y de consumo se deben minimizar y no maximizar en función de una población y un nivel de vida deseable. El concepto central debe ser el acervo de riqueza y no como ahora el flujo de ingreso y consumo. Además, el acervo no debe crecer. El problema fundamental no es la producción, es la distribución. Ya no se podrá soslayar el problema de las participaciones relativas, apelando al crecimiento, en escribir el argumento de que todos serán felices con tal de que la participación absoluta de cada uno aumente, sin tener en cuenta la participación relativa. La participación absoluta y relativa irán de la mano y la división de la riqueza física será un juego de suma cero. Y entonces lo que estoy planteando yo, mi escrito y toda la cosa, es una sociedad ecosocialista, es una sociedad entonces en el fondo en la cual lo que mejora es la calidad de los satisfactores, que son los elementos culturales que hemos construido. Aquellos que no tienen materialidad son las formas de relacionarnos entre nosotros, son las formas de vivir lo humano. Y en la práctica entonces termino con una pequeña historia que me la envió, ¿no es cierto?, años atrás Alberto Costa. Una vez un padre de una familia caudalada lleva a su hijo a un viaje por el campo con el firme propósito de que su hijo viera cuán pobre era la gente del campo. Estuvieron por espacio de un día y una noche completa en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo: ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papi. ¿Viste que tan pobre puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Vi que nosotros tenemos un perro en casa y ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina que llega a una pared a la mitad del jardín, ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Nosotros tenemos una lámpara importada en el patio y ellos tienen las estrellas. El patio llega hasta la pared de la casa del vecino, ellos tienen todo un horizonte de patio. Ellos tienen tiempo para conversar y estar en familia. Tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. El padre se queda mudo y el hijo agrega: gracias, papi, por enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser.
Un antropólogo en África le propuso un juego a los niños. Puso una canasta llena de frutas dentro de un árbol y les dijo que aquel que llegara primero ganaría toda la fruta. Cuando dio la señal de que para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando le preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar, le respondieron Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu en la cultura xhosa significa yo soy porque nosotros somos. Un regalo final. Un poema de Gustavo Pereira, fue Premio Nacional de Literatura el año 2007 en Venezuela. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chiriquí Yetacú, que significa salida de la estrella. A las lágrimas, Enú Parupué, que quiere decir guarapo de los ojos. Y al corazón, Yeguán, Enapué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen Mejocoji, el sol del pecho para nombrar el alma. Para decir amigo dicen Majo Caraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen Emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos los llamamos salvajes. Gracias. Sonido. Bueno, muchas gracias a Antonio por compartir todo este concepto tan para nosotros los campesinos que vivimos en el campo, tan demasiadamente difíciles, tan complejos de entender. Solamente logramos entenderlo es en el momento en que empezamos a vivir todas estas situaciones en nuestros campos, allá en la montaña, allá en el cañón del río. Quiero empezar esta pequeña charla compartiendo con ustedes, pero primero, antes de todo, dar los agradecimientos a la revista Coloquio Errata, al profesor Desmar por invitarnos a este espacio, aunque venimos desde muy lejos, pero bueno, aquí estamos. Igualmente a Mayra, que estuvo muy pendiente a través del teléfono para que, en el momento que llegara a Ituango, de Ituango a Medellín, luego para llegar acá al aeropuerto. Y bueno, muchas gracias. Quiero resaltar en este momento la presencia de una persona que nosotros guardamos un sentido de gratitud inmenso, todos los afectados por el proyecto de Ituango. Es al compañero Rubén Arri, de 350 grados, una organización ONG que viene de Inglaterra, de Estados Unidos, de Inglaterra. Sí, muy bien, y que nos ayudó a hacer la última movilización pacífica por la defensa de nuestro río Cauca, por la defensa del agua, de la vida, el pasado 8 de septiembre, en el marco de en contra de la explotación de los fósiles y en contra del fracking, que también ha venido destruyendo de una u otra manera los territorios a través de esta política extractiva, que aquí puede más, parece, que el poder económico, que la vida misma. Entonces quiero contarles quiénes somos nosotros, cómo vivíamos en el cañón del río Cauca. Eso me recuerda a las compañeras que expusieron ahora del movimiento feminista, que también reivindican una vez más los derechos de la mujer, la lucha por la no discriminación. Les cuento que nosotros en el cañón del río Cauca siempre teníamos ese respeto y esa igualdad hacia la mujer. Es las formas de vida que vive un cañonero, que vive un barequero. Pero
Yo les hablo a ustedes de barequero y seguramente no me sabrán responder qué es un barequero o qué es un cañonero. Pero de pronto les digo que es un montañero, tal vez sí, ¿cierto? Son 3 culturas que se viven alrededor de un cañón, de las riberas de un río. El barequero, la persona que extrae el oro, que aprovecha la cosecha de oro, o sea, cuando el río crece, que deja todos los sedimentos en las orillas, la gente, las familias se reúnen con los vecinos, van a lavar las arenas a través de una bateíta, una palita, una barrita, y lo hacen la familia, el esposo, la esposa, con todos los hijos y algunos vecinos, y lo hacen de una manera colectiva. Cuando van a vender el oro, es de notar que ese oro lo lavan de manera sostenible, donde utilizan algunas hojas de los árboles para lavar el oro, o sea, no utilizan el famoso ese mercurio. Algunos utilizan inclusive hasta los orines para lavar el oro. ¿Qué hacen con ese oro? Lo venden y luego se reparten por iguales partes a toda la familia. La mujer por haber de pronto, y otra de las cosas que también es muy notorio es la división de los roles. Entonces, hoy cocino yo, mañana cocina usted, hoy lavo usted y mañana lava usted, hoy arranco yo la tierra, mañana lava usted la lava, y bueno, esa división de los roles, así se vivía en el cañón del río Cauca. Esa manera de extraer el oro de manera sostenible, y ese es el verdadero, el barequero, que vive en un sitio del río lavando todas las arenas. Pero hay otra persona que se llama el cañonero, esa persona que es transhumante, que carga su vivienda en la espalda, la vivienda, los trastes y todo, y se recorre todo el cañón de norte a occidente, todo el río, se lo recorre buscando el oro, buscando el pescado, pero que también cosecha e intercambia, siembra algunos productos. Ese es el cañonero, se conoce todo el cañón. En lo alto de la montaña se encuentra el montañero, el que siembra, el que cultiva, y que a la vez intercambia ese producto con el barequero que no cultiva la tierra, y es lo que llamamos el trueque. Ese trueque, esa forma de intercambiar los productos, la cosecha, el frijol, el maíz, la yuca, el plátano, con el barequero, era una cultura que existía en el cañón del río Cauca. Entonces, el dolor más grande que sentimos las centenares de familias que hoy habitamos el cañón del río Cauca es haber perdido esa forma de vida tan bonita para nosotros, porque la verdad es muy distinta a la forma como vive la gente en la ciudad. Aquí es muy difícil de pronto conocer el vecino que está al lado, muchas veces ni lo saludamos, no sabemos quién es. Allá es esa relación de toda esa comunicación del que vive al lado y lado del río, es una comunicación permanente y es un intercambio de productos, y es gracias a los puentes que están en los lados, que también nos sirven para estar en contacto un pueblo con el otro. Cuando se construye un proyecto hidroeléctrico como una represa, se rompe totalmente ese tejido social, se daña, porque todo queda totalmente inundado y los pueblos quedan muertos. Prácticamente esos pueblos que les permitían, que a través de los ríos le permitían estar vivos, ya se pierde esa comunicación, y por eso es que decimos los ríos libres, pueblos vivos. Si los ríos están libres, los pueblos están vivos. Si los ríos nos los quitan, los pueblos prácticamente están sometidos a desaparecer. En estos momentos creo que Ituango es uno de los únicos municipios de Colombia donde hay que pedir permiso, además de tener que pedir permiso a la gente que vive en el campo, a los actores armados que están allí,
para poder salir. También tenemos que pedirle permiso a las empresas públicas de Medellín, EPM, para poder salir, venir a Medellín. ¿Por qué? Porque el único puente que nos permitía comunicarnos, que se llamaba Pescadero, está 200 metros debajo del agua. Y entonces nos construyeron un ferry, pero que para construir ese ferry tenemos que acomodarnos a unos horarios. Lo otro, hay unas caravanas, también tenemos que acomodarnos a esas caravanas y pasar con harto miedo por unos túneles, como por 6 túneles que hay que pasar, donde hay una parte donde el río pasa por encima y uno pasa por debajo y siente el río ahí que ya se le viene encima. Entonces esa incertidumbre tan grande que estamos viviendo nosotros allá y que prácticamente era una problemática anterior, que solamente la conocíamos nosotros, los que estamos allá, porque las empresas, ni el gobierno, ni la institucionalidad nos permitía traer esta problemática más allá, que la gente la conociera. Entonces ahí sí paso ya a informar qué pasó con la llegada de la hidroeléctrica. Resulta y sucede que en la década del 90, cuando era gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, muy conocido por todos, en el momento que se estaba conformando la sociedad promotora en el 92 y que se estaban declarando el territorio zona de utilidad pública y que se estaban pensando ya en la creación de la licencia ambiental, en la aprobación de la licencia ambiental, en ese momento se presentaron de la década del 95 al 2000 más de 50 masacres en el territorio, de campesinos, de barrequeros, todos los que vivían alrededor del cañón de todo el cañón del río Cauca. Es de notar que el río Cauca es el segundo río más importante de Colombia después del río Magdalena. ¿Qué pasó después? La gente se desplazó. Ahí está la masacre, que de esa solamente se reconoce la masacre del Aro, ustedes de pronto la han oído mencionar. La gente se desplazó y después que aprobaron la licencia ambiental, van a hacer los censos para reconocerle a las personas como afectados por el proyecto, para mitigar y para compensar la pérdida de sus cultivos, la pérdida de su trabajo, su barrequeo, todo eso lo que hacían. Pero ¿qué pasó? Ya no encontraron a nadie en el territorio. Toda la gente se había desplazado. Después empiezan las obras en el 2010, empiezan las obras. Cuando ya empieza la gente a regresar de nuevo, a reclamar, un momento, es que yo soy afectado, yo vivía en esta playa. Sí, no señor, nosotros ya hicimos los censos y usted no estaba en el territorio. Ya no estaba en el territorio. Una abogada no me acuerdo el nombre, de Medellín empezó a hacer esa investigación, ¿no? Y esa relación que existe entre Hidroituango y el conflicto armado, ¿qué será que Hidroituango se ha favorecido de eso? Inmediatamente se tuvo que ir y en este momento nadie quiere hablar de llevar esa investigación. Fuera de eso, Uribe Vélez, que fue el que creó la creación, la sociedad promotora de este proyecto y como un principal accionista del proyecto, el que represó prácticamente el río. Mire la cantidad de investigaciones judiciales que tienen en estos momentos también represadas, y que es otra de las reivindicaciones que tenemos las víctimas del conflicto armado, que hoy somos revictimizados. Y otra palabra que me sonó mucho ahora cuando las mujeres estaban hablando ahora de la revictimización. Somos revictimizados nuevamente, fuimos víctimas del proyecto del conflicto armado y después víctimas del mismo Estado. ¿Por qué? Cuando ya empezamos a organizar una vez, ¿qué vamos a hacer? Ya empezamos a reunirnos de pronto 4 personas no más, entre ellas estaba Isabel Cristina, que es la única persona que de pronto en el territorio ha puesto su profesión como socióloga al servicio de lo más oprimido, de la gente pobre. Empezamos a hablar con ella, bueno, ¿qué vamos a hacer? 4 personas creamos una mesa, se llamó Mesa de Debate Ciudadano. Y empezamos a hacer las primeras movilizaciones que se hizo la primera movilización la hicimos en el 26 de agosto del 2012. De 4 personas ya sumamos 860 personas.
en el territorio. Hoy somos 15 organizaciones, de las cuales hay organizaciones de mujeres, hay Vena Estela, en este momento Estela está en España, también igualmente visibilizando esta problemática a nivel nacional e internacionalmente. Ella es una barequera, que nació también en el cañón del río Cauca, y es la presidenta de una asociación que se llama MARU, que es la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida. Entonces ya hay otras asociaciones, se crearon ya otras asociaciones de jóvenes defensores del agua, otras asociaciones que se llaman Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos. En total somos 15 organizaciones que estamos en todo lo largo y ancho del cañón del río Cauca, ejerciendo otras nuevas formas de aprendizaje que el Estado nos ha obligado a hacerlo. Y una de esas formas es, por ejemplo, el hecho de estar parado acá, uno viene de por ahí del campo, para hablarles a ustedes, la mayoría de ustedes, académicos, profesores, universitarios. Me parece que para mí es un logro muy grande el menos venir acá, y al igual también la compañera Estela, Oliva, los restos de compañeros, que hablamos siempre este mismo lenguaje. Pero eso nos lo obliga al mismo Estado. ¿Cómo no? ¿Y qué hemos aprendido de esto? A identificar esas distintas formas de lucha de manera pacífica. Primer forma de lucha a través de la resistencia constitucional. Sabemos de que constitucionalmente hay unos mecanismos de participación ciudadana que, a pesar de que están satanizados totalmente por la opresión, de que hoy en día el que se movilice es porque tienen esos con grupos al margen de la ley. Yo no sé si en Chile será igual o en Brasil será también igual, pero aquí en Colombia la protesta social es lo más satanizado que puede haber en comparación, no sé, con qué otros países. La verdad, a pesar de eso, nosotros continuamos ejerciendo esa resistencia constitucional a través de las tutilas, a través de esa incidencia que hemos venido haciendo por los distintos medios de comunicación. No digamos que Caracol, RCN, ni Teleantioquia, a través de los medios de comunicación alternativos que han nacido desde las bases, desde abajo. Esos son nuestros aliados, esos son las personas que nosotros siempre buscamos la manera de buscar solidaridad. Es la manera también de cómo incidir también en el afianzamiento cultural, en no perder esto que somos, eso que somos. ¿Quiénes somos? Si somos campesinos, si somos barequeros, si somos pescadores, sintámonos orgullosos de ser lo que somos, a menos de ser soberanos en nuestra alimentación, de ser autónomos. Eso lo hemos venido logrando poco a poco, y esa es una de las cosas que pronto me ha permitido estar acá, porque la empresa muchas veces me ha llamado, me trabajo, Genaro, véngase para que trabaje con nosotros. Si no, señor, yo ya estoy en esta lucha, yo tengo mi tierrita, y mientras que EPM no me la quite, yo voy a seguir trabajando ahí, voy a seguir trabajando, ejerciendo esta labor social, pero también sin olvidar lo que me da la tierra, que me da el agua, que me da el aire puro, que me da todo. En ese sentido, queremos reivindicar también otra vez más que ellos siempre salen diciendo, es que la mayoría, es que los campesinos son pobres. Nosotros no somos pobres. Pobres porque tenemos el agua, pobres porque tenemos el aire puro, pobres porque producimos nuestra propia comida de manera limpia, sin utilizar químicos, de nada. Por eso somos pobres. Si no, nosotros somos ricos, y eso es lo que nos ha permitido resistir en esta lucha. Bueno, y la otra forma también de resistir es a través de la desobediencia civil. Yo tengo que ser consecuente con mi lucha. Yo no puedo decir, no estoy de acuerdo con este modelo energético que nos han impuesto, pero si sigo promoviendo el consumismo, si sigo promoviendo esos alimentos dañinos que no hacen tanto daño, las gaseosas, por ejemplo, ¿sí?
sabiendo que podemos hacer, es más nutritivo saber que me voy para el campo, me como una guayaba o me como un mango o cualquier fruta, hago un juguito y sé que es más nutritivo que consumir esos otros productos que contienen puro químico. Entonces tengo que ser consecuente a partir desde lo que como hasta las relaciones con mi familia, con el vecino y el respeto por mí y el respeto, en este caso lo que estamos construyendo esto, la igualdad de género. Eso también es otra cosa que la hemos venido logrando mucho y ya prácticamente vamos muy adelante en el tema del derecho de la mujer. Es como esas tres maneras de resistir en el territorio a través de la resistencia constitucional, de la desobediencia civil y de la constitucional, civil. Sí, esas tres. Quiero en estos momentos también decir, en estos momentos, pues, lo que pasó en estos momentos, ya les conté, una pequeña línea del tiempo sobre lo que pasó, cómo nos respondieron a través de que nos empezamos a mover con el proyecto Hidroituango, cómo nos respondió, con pura represión directa. Y en estos momentos, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? Nosotros siempre lo que hicimos, lo que declaramos en el proyecto de Hidroituango es que Hidroituango no es viable para ninguna persona, o mejor dicho, el tema de las represas en Colombia no es fuente de desarrollo para ninguna parte. Primero, porque los impactos que genera este tipo de proyectos no compensan con los beneficios, jamás. Todos los impactos sociales, culturales, ambientales que trae ese tipo de proyectos en materia, en lo ambiental, el cambio, por ejemplo, el cambio en el clima, a través de toda la descomposición de todos los sedimentos que se producen cuando se produce una inundación, la producción de ese gas metano, eso va a aumentar, va a dañar por completo. Si estamos luchando en estos momentos por cuidar nuestro planeta, debemos de ser consecuentes con esto. No podemos permitir en ningún momento que se sigan generando más efectos, eso se llama efecto invernadero, que dañan nuestro planeta. En materia social trajo un cambio total, y es que si bien en los pueblos no había ese problema de drogadicción, en estos momentos la drogadicción está disparada totalmente en los municipios, y eso lo traen ese tipo de proyectos. La prostitución generalizada totalmente, los conflictos familiares, las rupturas de las familias, también trajo demasiado esto. ¿Por qué? Ellos empezaron a llamar, por ejemplo, a las familias, a los unos los reconocían, a otros no. Entonces eso trajo demasiadas problemáticas, conflictos entre vecinos, lo que antes no lo teníamos. Entonces esto fue otra de las problemáticas. Hoy hay una incertidumbre muy grande. ¿Por qué? Porque eso que se decía antes de que Hidroituango no era viable, primero, otra de las cosas era, ya sabíamos que en el sitio donde se construyó ese muro de más de 220 metros de altura, ese charco que tiene 79 kilómetros desde Hidroituango hasta Santa Fe de Antioquia, habían unas fallas geológicas, hay 3 fallas geológicas ahí, ya dicho por geólogos que conocen del tema. Claro, geólogos de parte nuestra, del movimiento social, porque si le dice a un geólogo que es pagado por la empresa, le dice que allí no hay fallas. Eso también es otra de las cosas que hemos notado, es como la academia en estos momentos se pone al servicio de la opresión. Y ahí se viene también otro problema también. Si bien hablamos del extractivismo ese también dentro de la academia, también hay extractivismo. En el tiempo que nosotros estuvimos en la Universidad de Antioquia, estuvimos por 8 meses en resistencia en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, y que tomamos ese sitio,
como un sitio para poder llevar las denuncias a todos lados, y gracias a los estudiantes de la Universidad de Antioquia que nos ayudaron demasiado. Ahí logramos, logramos muchas cosas. En esa incidencia política logramos acá con Iván Cepeda hacer como dos debates acá en el Congreso. Logramos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevar toda esa problemática allá. Es como lo que hemos pues como venido haciendo en todo esto largo de todo ese tiempo. Ahora, yo no sé si ustedes conocen lo que se habló de la emergencia de Ituango, lo que está pasando desde el pasado mes de mayo. Todas esas denuncias que veníamos haciendo desde el año 2009, hoy la están viendo, y hoy sí, algunos de los políticos que no nos quisieron ayudar en ese tiempo, hombre, ustedes tenían la razón, vean. Y entonces algunos de los dueños de la empresa nos dicen es que Isabel Cristina es bruja y que la mamá de Isabel es bruja, que como así que vea que esa gente saben de brujería, vea todo lo que están diciendo, lo que ellos decían, vean, mire lo que nos está pasando hoy en día. Cuando se taponó ese primer túnel, que ellos taponaron unos túneles sin hacer la modificación de la licencia ambiental, y después de que taponaron los túneles, entonces ahí sí sacaron la licencia ambiental, y la ANLA, muy bien que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales encargada de controlar esto, inmediatamente le firmó o sea, aquí ha habido corrupción por todos lados, compañeros, demasiado, que esto prácticamente nosotros aquí sí creemos que es muy importante la unificación de las luchas. Si bien hoy se están reuniendo están saliendo los estudiantes, están saliendo las mujeres en resistencia, están saliendo las calles, hombre, yo creo que esta lucha es de todos. Si el uno coge una lucha por un lado y el otro por la otra, yo creo que aquí el llamado es ese, a la solidaridad y a continuar siempre, creer de que hay otros mundos mejores, de que hay otros mundos donde podemos caber todos, y que podemos marcar esa diferencia a partir de nosotros mismos como personas, de nuestros colectivos, si es que pertenecemos a algún colectivo, y desde nuestro campo académico también podemos aportar mucho, mucho, mucho. Es esa también quería decirles de que la incertidumbre hoy de todas las poblaciones que viven aguas abajo crece cada vez más. No sabemos qué va a pasar con ese muro que construyeron ahí, con esas 3 fallas geológicas. Las propiedades que había en estos momentos aguas abajo, como esas poblaciones que la conoce muy bien, el compañero que estuvo allá en Caucasia, ya se desvalorizaron, porque saber que al lado de arriba tienen una amenaza, que es esa represa, que es ese muro, que en cualquier momento se puede venir, esa incertidumbre está ahí latente. EPM no quiere aceptar por ningún motivo de que se equivocó, de que esa sociedad de ingenieros que hicieron los estudios de impacto ambiental se equivocaron por completo, de que hubo mucha corrupción ahí y que la sigue habiendo, y que a pesar de que ese dinero que ellos han tenido les ha servido para cooptar todo tipo de autoridades, incluso hasta el cura. Hace poco hicimos una movilización allá que gracias a 350 grados nos ayudó a eso. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Pensaron que nos íbamos a tomar el muro de la represa, allá en los túneles. No nos dejaron, nos secuestraron por un día entero a más de 500 personas. Y después salieron diciendo que era que nos íbamos a tomar la iglesia. Se nos fue toda la población, los católicos, encima. En estos momentos creemos de que ese riesgo ha aumentado demasiado, o hubiera aumentado si no hubiéramos tenido en estos momentos el apoyo de 350 grados, si no hubiéramos tenido el apoyo de una iglesia sueca que se llama Diaconia, que nos dio un premio y ocupamos el primer lugar como defensores de derechos humanos. Entonces eso ha tapado un poquitico como ya ese estigma tan grande que hemos tenido allá. Pero a pesar de todo, ahí continuamos y esperamos, compañeros y compañeras, nuestro sueño es que algún día esta relación de campo-ciudad
no puede seguir caminando en esa división de que el campesino, como es campesino, entonces no tiene derechos, o que también es discriminado como la mujer. Hace poco se reunió la ONU para declarar los derechos de los campesinos, y como que Colombia no firmó ese tratado, no lo firmó. O sea, no nos quieren los campesinos. También se reunió en otra organización también en la ONU para hablar sobre la importancia de la consulta previa, de la participación de la población cuando hayan proyectos extractivos o grandes megaproyectos en los territorios. Muchos países firmaron ese tratado, Colombia no lo firmó. Entonces ahí seguimos en esa lucha. Muchas gracias. Bien. Los invito a que pasemos allí. Sí. Bueno, con la intervención de Genaro, queda abierta la mesa de discusión. En ese momento los mediadores del IDARTES deben haber repartido unos formatos para hacer las intervenciones y las preguntas que ustedes tengan a los participantes del coloquio. Bien, mientras llegan las preguntas. Bien, esta pregunta es para Antonio. Te piden que si podrías desarrollar el concepto de ecofascismo versus el de ecosocialismo. A ver, mira, parto presentando lo que sería el ecosocialismo, ¿no es cierto? Hay una distinción que nosotros introdujimos con otros autores en términos de intentar clasificar lo que podríamos llamar el sistema de necesidades humanas fundamentales, que en el fondo es un intento de descripción de lo que es, digamos, la sociedad y la cultura. Y entonces allí nosotros señalamos que hay tres subsistemas, uno el de los bienes, el otro, ¿no es cierto?, el de lo que serían propiamente las necesidades, y el tercero el de los satisfactores. Los bienes, por su propia naturaleza, son materiales. O sea, todos los elementos que constituyen la materialidad de nuestra existencia, que acá tenemos la ropa que llevamos, etcétera, todos ellos tienen, por así decirlo, una carga entrópica, porque implican, en el fondo, una suerte de modificación, una suerte en lo que sería el quantum de energía materia existente en el universo, extraerlo, transformarlo, ¿no es cierto?, generar entropía en ese proceso. Y entonces, todos los bienes, por así decirlo, generan cambio climático. ¿Está claro? Las necesidades, según nuestra visión, según nuestra propuesta, que difiere de otra gente que se ha dedicado a esto, pero nosotros introdujimos las primeras visiones sistémicas respecto a las necesidades dentro de lo que la literatura, digamos, trata estos temas, constituyen un sistema entonces que está de alguna manera dado por lo que es nuestra naturaleza. Los seres humanos tenemos necesidades que son pocas, finitas, y consecuentemente si son pocas y finitas son clasificables.
intentamos configurar, digamos, una suerte de identificación de las necesidades. Hablamos de necesidades ontológicas, que serían fundamentalmente el ser, tener, hacer y estar, y hablamos entonces de 9 necesidades axiológicas, partiendo por la subsistencia y terminando por la libertad. Ahora bien, esas necesidades son algo dado, vale decir, si nosotros nos definimos como humanos, todos los humanos tienen que compartir las mismas necesidades. Si hubiera un humano aquí en la sala que tuviera necesidades diferentes, entonces yo le digo, perfecto, usted es un mutante, posiblemente de un nuevo tipo de Homo, ya no el Homo sapiens, sino que otro tipo de Homo, digamos, dentro del proceso evolutivo. O sea, lo que caracteriza a los humanos es el compartir las mismas necesidades, lo que nos define como especie. De alguna manera puede asociarse entonces esta visión a una visión que es la del reconocimiento de lo que son los derechos humanos establecidos en la Constitución, digamos, los derechos establecidos en la Declaración de Naciones Unidas del año 48, a los cuales se han ido agregando posteriormente, hay derechos de primera generación, de segunda, tercera, incluso se está hablando hoy de cuarta y quinta generación. Bueno, esos son derechos que están asociados a qué cosa, a lo que serían entonces las necesidades que cada uno de los seres humanos experimenta, pero que constituyen parte de lo que podríamos decir en nuestra propia interioridad. O sea, las necesidades se sienten al interior del pellejo, ¿ya? De la piel para adentro, para decirlo en términos muy claros, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo emergen ellas ante nuestra conciencia? De una manera combinada, o sea, nosotros establecemos descriptores que serían esas 9 necesidades por un lado, esas 4 por el otro, entonces se combinan de una manera tal que hacen que se genere en nosotros la sensación de que en definitiva tenemos muchas necesidades muy distintas unas de otras. No, son las mismas que están allí y que en definitiva al combinarse de una cierta manera y emerger ante nuestra conciencia, entonces de alguna manera dan origen a esa, lo que podríamos llamar sensación de deseo, de falta, de ausencia de algo que necesitamos. Y entonces, ¿qué es lo que construimos los humanos con la cultura? Porque la humanidad se sitúa, por así decirlo, en el espacio que va entre el deseo y su satisfacción. Allí es donde está instalada la cultura, ¿ya? Uso un ejemplo muy simple. Los niños nacen, ¿no es cierto? Y los primeros momentos que han nacido, las primeras semanas, padre y madre atienden a sus grititos, sus ayes, cualquier cosa y se desvelan y le meten la teta, digamos, le cambian los pañales, etcétera, en función de tratar de dar satisfacción a ese ser que está allí clamando, ¿no es cierto? Pero pasado un tiempo, un par de semanas, se miran uno a otro y resulta que las 3, 4, 5 de la mañana y se miran quién es más maternal, pues más, digamos, capaz de atender las necesidades del hijo, a quien quieren mucho, pero ya el cuerpo le pasa la cuenta, ¿está claro? Y entonces en ese momento se miran mutuamente y dicen, mire, perfecto, a este niño hay que educarlo. ¿Qué significa educarlo? Significa hacerle consciente, ¿no es cierto?, de que está en un medio cultural en el cual convive con los seres humanos y consecuentemente hay horas para comer y horas para cagar, ¿está claro? O orinar. Tan simple como eso. Entonces, y allí es donde se introduce entonces entre el deseo, el ay del bebé, ¿no es cierto?, y esa cultura, esa sociedad que le va poniendo un límite a la satisfacción del deseo en términos de temporalidad. En ese espacio es donde se instala nuestra humanidad, la cultura humana. Y entonces a ese espacio, que los seres humanos de alguna manera que es inmaterial, y donde hay múltiples elementos operando, nosotros le llamamos entonces satisfactores. Son satisfactores, entonces las normas que tenemos, los valores, ¿no es cierto?, los reglamentos, las instituciones, todo, digamos, ese patrimonio inmaterial, ese patrimonio intangible que la propia UNESCO, ¿no es cierto?, define. O sea, son esos saberes, esa forma de organizar las fiestas, esa forma de distribuir los alimentos, esa forma de distribuir el agua, etcétera. Eso es lo que hemos construido a lo largo de nuestra evolución. Eso es lo que nos diferencia de otras especies vivas. Allí es donde están instalados los satisfactores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestra investigación descubrimos que habían satisfactores de distinta calidad y hay satisfactores entonces que destruyen el sistema de necesidades y otros que lo potencian. ¿Ya? Y hay una suerte de categoría que construimos allí de 5 tipos de satisfactores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De qué se trata la propuesta ecosocialista? De que usemos satisfactores, por así decirlo, que potencien el sistema de necesidades, no que lo destruyan.
¿ya? Todos aquellos satisfactores que hemos ido descubriendo y que tienen entonces, ¿qué característica? Tiene una característica fundamental, que son sinérgicos. Vale decir, que lo que hacen entonces es hacer surgir cosas que no estaban en cada uno de los elementos por separado. Que al operar en forma conjunta, lo que hacen es emerger nuevas realidades. El Ubuntu al cual yo hacía referencia, ¿ya? O al sumac causai, del cual hoy por hoy todo el mundo se intenta decolgar, digamos, incluso hasta en la academia, digamos, ya no latinoamericana, sino que europea, ¿ya? O sea, son esas formas de vivir que nos hacen mejores humanos. Son los comunes que fueron destruidos y que mantienen todavía ustedes, ¿no es cierto?, y que fueron destruidos por el desarrollo del capitalismo en su fase de industrialización. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es construir una sociedad en la cual lo que de alguna manera, por así decirlo, abunde, sean la mayor cantidad de satisfactores posible, la mayor diversidad de formas de vivir lo humano, porque eso nos diferencia, eso nos enriquece, eso nos hace mejores, ¿ya? Es el otro el que me hace a mí mejor. Y consecuentemente, entonces, adicionalmente, que esos satisfactores, ¿ya?, tengan ese carácter entonces de beneficiarnos a todos, de hacer de alguna manera que en definitiva avancemos en pos de la humanidad o esos anhelos de humanidad que han estado siempre en el imaginario de la humanidad. Y que se han empezado en tantas luchas y tantos mártires, ¿no es cierto?, en cada uno de los pequeños pasitos que hemos ido dando en nuestra historia. Ahora, perdón, el ecofascismo entonces, ¿qué es lo que es? Es todo lo contrario, ¿ya? El ecofascismo significa entonces el poder llevado a su máxima, por así decirlo, grado de concentración. El poder químicamente puro, la razón de Estado en la cual la persona no vale, la razón de mercado en la cual las personas no valen, ¿ya? Aquello que significa entonces que hoy por hoy hayan empresas, grandes multinacionales o qué sé yo, los intereses del Pentágono, vaya a saber a quién atribuírselo, que hacen desaparecer, ¿no es cierto?, a un periodista que va a renovar o a obtener un permiso para poder casarse, en el caso de el famoso caso del periodista ese saudí, ¿no es cierto?, del cual está hablando toda la prensa mundial. Pero de todos los campesinos, ¿no es cierto?, todos los defensores de la tierra, los defensores de su comunidad que están siendo asesinados toda la semana aquí en Colombia, a pesar de que todos hacen discursos sobre la paz, y también en mi propio país. Gracias, Antonio. Genaro, esta pregunta va para ti. Estoy uniendo dos preguntas que tienen una cierta cercanía. La comunidad afectada por Hidroituango, ¿qué soluciones plantea o qué vislumbra para producir por lo menos una restauración del territorio, para desafectar un poco a las poblaciones afectadas, etcétera? A ver, las comunidades afectadas por Hidroituango, agrupadas al movimiento Ríos Vivos como único movimiento ambientalista en el territorio, y que nos declaramos en contra del proyecto de Hidroituango por todo el daño. Nosotros no podemos decir de que Hidroituango es viable. La solución que nosotros planteamos aquí, y ya que esa amenaza está latente, es el desmantelamiento como tal de la represa. Y en eso sí lo tenemos claro. Ellos no lo van a querer hacer, pero sabemos de que es más importante la preservación de la vida de miles y miles de familias que viven aguas abajo y aguas arriba del proyecto que desmantelar el proyecto, que seguir con el proyecto. Es más costoso para nosotros, es más viable el desmantelar que continuar el proyecto, por toda la cantidad de vidas que se salvarían, que en este momento sabemos lo que va a pasar en este momento en ese territorio. Nosotros no queremos en ningún momento que pase una tragedia. Yo creo que en Colombia es mayor que la tragedia de Armero.
si ese proyecto continúa. Entonces, las soluciones, el desmantelamiento de Hidroituango, la reparación de los daños que ocasionó el proyecto en este momento a centenares de familias, que le devuelvan el río a las familias, que dejen el río en paz. El río también es un ecosistema que merece que lo dejen quieto. En la ley de víctimas solamente se tienen en cuenta las personas por el conflicto armado, pero vemos que ahora me hizo acordar también, la naturaleza también es víctima de este desarrollo voraz que está arrasando prácticamente con todo. Entonces, la naturaleza también, otra de las soluciones, la naturaleza debe ser tenida en cuenta también como víctima por el desarrollo. Sí, precisamente en este momento el movimiento como tal no solamente está en Antioquia, hemos estado agrupándonos, estamos articulados a otros procesos a nivel nacional, como por ejemplo los afectados por el Quimbo en el Huila, otras represas que llevan más de 40, 50 años, que ya están, entre ellas la represa de la Salvajina en el Cauca, que ha traído muchos impactos a la población afrodescendiente allá en el Cañón. Detener esto yo sé que es demasiado difícil, precisamente es por todos los intereses económicos y políticos. Saben que el poder patriarcal, yo no sé por la palabra, está prácticamente pronunciado en 3 poderes, y ese poder está a nivel mundial: el poder económico, el poder político y el poder del consumismo. Mientras que uno no pueda derrotar esos 3 poderes, es muy difícil. Es difícil, pero sabemos que sí se puede, que lo podemos hacer. No lo hicimos antes, precisamente porque, ya le dije, compañero, nos desarticularon las organizaciones sociales, asesinaron nuestros líderes, acabaron con nuestras poquitas organizaciones que habían en el territorio, crearon un miedo terrible. No éramos capaces de hacer una verdadera veeduría ciudadana, hacer su proyecto, porque no nos permitían hablar, no nos permitían, podíamos llorar nuestros muertos, hombre. Tenemos que llorarlos a puerta cerrada, porque si nos veían llorando también nos mataban. Entonces dígame, ¿quién sale a protestar así? En ese sentido aprovecharon el miedo para continuar con su proyecto y no responderle a las comunidades. Por eso, tan sencillo, compañero. Esto es un paréntesis mío, lo confieso, y es la EPM hace unos meses era el patrocinador principal de la exposición de El Joven Botero. Digamos que la cultura a veces se usan la cultura para limpiar esas actuaciones en la sociedad. Bien, yo quisiera, Genaro, redireccionar esta otra pregunta, pensando en que los medios de comunicación han sido, una de las cosas que han hecho es producir muchísima confusión en torno a Hidroituango. Entonces, ¿puedes decir un poco sucintamente qué es la amenaza que se cierne en torno a esa represa, en torno a ese muro de la montaña? ¿Qué es lo que han entendido los expertos que puede llegar a suceder ahora? Sí, pero usted me habla de los medios de comunicación. Yo diría los medios de desinformación, que en este momento estamos sometidos en el territorio, llámese Caracol RCN y Teleantioquia. Nunca nos han dicho la verdad a las comunidades. Precisamente es porque ellos dependen de ese mismo capital,
han dependido de ese medicamento, entonces no se va a poder. ¿Qué es lo que dicen en estos momentos? Los antioqueños tenemos que sentirnos orgullosos de ese proyecto de Hidroituango. Los colombianos tenemos que ser solidarios con lo que está atravesando hoy Empresas Públicas de Medellín. Entonces es un discurso totalmente barato. Y hablando en ese discurso, en ese sentido, me hace acordar, usted ya no voy a hablar del paisa que es vivo, del paisa que tal y que el paisa. Pero yo les cuento, compañeros, que yo no me siento nada de orgullo, antes siento vergüenza ser paisa. Ser paisa no es el que engaña a la gente para despojarlo de su territorio y quitarle su tierra. Ser paisa no es el que roba, ser paisa no es el que mata, el que promueve la violencia, el que promueve todos esos antivalores. Eso no es el verdadero paisa. Nosotros más bien nos sentimos bien orgullosos de ser lo que somos antioqueños, no somos paisa. Nos da vergüenza en otras partes que nos digan que somos paisas, que nos digan que somos ladrones, no en ningún momento. Y eso fue, a raíz de eso fue que se construyó el proyecto Hidroituango en un momento de puros engaños, de que iba a traer mucho desarrollo a los territorios, y ese desarrollo en la general de eso no lo hemos visto por ningún lado. Antes hemos visto es pobreza y miseria, es lo que hemos visto. El hecho de que en estos momentos estén en Sabana Larga, Antioquia, más de 400 familias como damnificados por el proyecto y que les estén negando su derecho como damnificados, teniendo en cuenta de que ya son víctimas del conflicto armado, son afectados por Hidroituango y ahora son damnificados. Estos ya están confundidos, no saben qué hacer, a ver a cuál de los tres le apostamos. El hecho de que nos nieguen ese derecho, igualmente a las personas que están en este momento en el Coliseo de Hidroituango, que también llevan más de 4 meses allá, y en estos momentos hayan unas amenazas de despojo, de que en cualquier momento los van a desalojar de allá, sin ninguna garantía. Para nosotros eso no es, y eso es lo que está promoviendo prácticamente los medios de comunicación, es la solidaridad. Solidaridad, despojar a la gente de los coliseos, los que están tratando de sobrevivir, que es prácticamente estamos viviendo, es gracias a la solidaridad de algunas organizaciones que nos han apoyado con alimentación y todo eso para seguir resistiendo ahí. Entonces, si eso es lo que quieren ellos, nosotros siempre vamos a seguir ahí persistiendo, resistiendo y vamos hasta dónde vamos. Gracias, Genaro. Esa pregunta para los dos, el que la quiera contestar de primeras o de segundas, como ustedes lo deseen. ¿Cómo desde su cotidianidad ustedes hacen algo distinto? ¿Qué opción hay? ¿Qué camino entienden ustedes desde su propia cotidianidad de vida? Tantas cosas, por Dios, pero todos nos van como en sueños. En este momento las personas que están en estos momentos en los coliseos, ¿de qué están viviendo? Pues ustedes ven una mochilita por ahí que yo traje. Están haciendo mochilas para vender. Por ahí grabamos un CD, también ya tuvimos que acudir al arte de la música. Por ahí grabamos un CD donde le cantamos al río, le cantamos a la lucha. Ese CD lo grabamos hace 3 días, nos entregaron las copias. Con eso hemos logrado un poquitico conseguirnos la comida. Y estas mochilitas son bordados que hacen las barequeras, los que están en los coliseos, tratando de sobrevivir a través con estas mochilitas, distintos bordados y ahora con el CD que estamos haciendo. Nuestro sueño es tener una tierra, no tenemos tierra donde trabajar. Los barequeros que en este momento solamente sabían nomás de esa actividad económica, que no están enseñados a cultivar la tierra, ya se están viendo obligados en este momento a cambiar esa cultura por empezar ya otra nueva forma de trabajo que es la siembra. Pero no tenemos dónde sembrar, no hay tierra. En estos momentos tenemos unos poquitos recursos, estamos ahí tratando de ajustar para comprarnos una tierra. Estamos pues buscando la solidaridad de algunas organizaciones, de algunas ONGs, para mirar cómo la compramos, y estamos pensando en seguir marcando esa diferencia con esa tierra, seguir resistiendo. ¿De qué manera? Si tiene energía eléctrica por parte de Pemex, nos pensamos despegar de esa energía y construir nuestros propios paneles solares.
tener nuestra propia forma de crear energía de manera autónoma. Con los paneles solares, con los biodigestores podemos consumir, cocinar los alimentos sin necesidad de hacer tala de bosques, sin necesidad de acudir a dañar los árboles. Y también podemos cultivar de manera limpia a través de la agroecología y a través de los biopreparados, a través de los microorganismos que se encuentran en el suelo. Es que el mismo suelo nos ofrece todo. Lo que pasa es que eso no se promueve, no sé por qué no se promueve, siempre los promueven los químicos, pero pensamos trabajar esas. Y ahora que mostraron una imagen por ahí como con el espiral. En estos momentos tenemos 20 espirales agroecológicos, ya los tenemos pues iniciados con esos 4 componentes: el componente de energías alternativas con los biodigestores y los paneles solares, el componente de producción limpia a través de los microorganismos y a través de los compost. También tenemos los estanques de peces, la piscicultura. Estamos trabajando con eso y también con los biodigestores. De esta manera, esto nos va a permitir consumir alimentos sanos y nos va a permitir también ser soberanos en nuestra alimentación y seguir viviendo una vida digna. Bueno, yo las cosas que puedo contar son muchas. A ver, parto. Yo estoy campesinizándome, estoy aprendiendo a ser campesino. Ya hace un par de años que estoy tratando de producir alimentos no solo para mí, sino que para el entorno de personas con las cuales vivo. Mi núcleo familiar más pequeño y también el núcleo ampliado. O sea, hasta el momento he producido tomate, acelga, espinaca, pero estoy tratando de producir, digamos, alimentos, mis propios alimentos. Nosotros estamos, obviamente haciendo uso de energía fotovoltaica. Hemos instalado en el lugar donde vivimos en medio del bosque, ¿ya? En bosque nativo. Yo mismo me dedico a replantar especies, estoy, digamos, produciendo almácigos de árboles nativos. Estoy replantando aquellas especies que se han ido de alguna manera desapareciendo de ese ecosistema, pero que eran en el pasado formaban parte de él, reintroduciendo, por ejemplo, maitenes, reintroduciendo arrayanes, pataguas. Además de eso, estamos capturando agua. Tenemos instalados unos atrapanieblas, ¿ya? Porque vivo en la montaña, entonces el lugar que llega la agua costera y no logra pasar hacia la ciudad de Santiago y queda de pronto atrapada ahí. Estamos también, en este momento hemos identificado una tecnología que permite producir agua del aire y consecuentemente vamos a hacer una inversión de comprar allí estas maquinitas para ver si funcionan, ¿ya? Es una tecnología que inventaron unos ingenieros chilenos que la llevaron, están produciendo en China actualmente. Estamos, paralelamente, ¿no es cierto?, a todo eso, buscando, obviamente, haciendo todas aquellas cosas las cuales uno predica. O sea, yo durante muchos años me he dedicado a predicar, pero yo diría que la cuestión tal vez más importante que estamos tratando de generar conciencia respecto a los desinformados que estamos a través de una página que tenemos que se llama Y si fuera de otro modo, muy fácil, y si fuera de otro modo.cl. Ahí estamos tratando de combatir el monopolio informativo controlado fundamentalmente por los norteamericanos. En el fondo, todas las noticias que nos filtran, lo que los periódicos nacionales, ¿no es cierto?, publican. Y entonces hemos logrado ir accediendo a las publicaciones que hacen los chinos, que hacen los rusos, que hacen los, kurdistanos, los iraquíes, los sirios, etcétera, etcétera. Y una serie de otros movimientos autonomistas a lo largo del mundo, donde se proveen visiones distintas respecto a la realidad. En esa página también pueden encontrarse gran parte de las temáticas que estamos aquí debatiendo, ya tratadas más en profundidad, con artículos a los cuales se puede acceder. Y es muy fácil, o sea, y si fuera de otro modo, ¿ya? Y van a llegar entonces a esa página. Y fuera de eso, entonces yo me dedico adicionalmente
a inventariar el ecosistema, los dos ecosistemas de los cuales formo parte, digamos, donde estoy viviendo. Entonces tengo un blog fotográfico donde estoy identificando la fauna y la flora de la zona para que las personas que habitamos allí aprendamos a, digamos, de alguna manera a nombrar aquellos seres con los cuales nos relacionamos, que en muchos casos ni siquiera sabemos cómo se llaman. Entonces la ciencia nos ha dado los nombres para poder identificarlos, ¿no es cierto? Y resulta que entonces estoy tratando de realizar un inventario del bioma, digamos, que son dos ecosistemas que se superponen allí, y paralelamente a eso entonces me dedico consecuentemente entonces a la fotografía de todo tipo de seres vivos para poder compartir esos conocimientos. O sea, en el fondo, lo que trato de generar conciencia de esa cosa, cuando uno ve el rostro del otro, puede reconocer al otro. ¿Ya? Y eso es como el esfuerzo en el cual estoy empeñado en este momento. Cerrando tu frase, cuando uno ve el rostro del otro y se ven los ojos del otro, uno no vuelve a ser el mismo, uno cambia. Quisiera cerrar ya, que se nos acabó el tiempo, con esta idea. Me parece muy bello que alguien les haya hecho una pregunta sobre la vida íntima y cotidiana, porque yo creo que es desde la intimidad y desde la cotidianidad que uno sí puede hacer esos cambios, y yo creo que no son insignificantes. Quisiera cerrar con esta idea. Desde el antropoceno sería posible quizás a un tiempo desplegar en otros sentidos la fuerza de nosotros los humanos, invirtiendo la lógica del poder como violencia al de la no violencia como poder. Estoy citando a Vandana Shiva, para comenzar a construir desde otro paradigma una cohabitabilidad del mundo vitalista, compasiva y simbiótica. Muchas gracias a todas y a todos.